Vamos a partir entonces con la entrevista. Ya estamos en el estudio con nuestro analista experto, porque hay tanto que conversar respecto a lo que ha pasado acá. Jorge Saad, a ver si nos puedes comentar primero lo más reciente sobre el juramento de Jorge Saad, sí, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Sí, Jorge, buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, mucho que hablar, han habido situaciones que han ocurrido tan rápido, hay mucha incertidumbre, pasamos de esa euforia inicial a un conjunto de preguntas de cómo se hallará adelante la transición, cómo se está reacomodando el poder, qué rol está pensando Estados Unidos para el hemisferio, etcétera, etcétera. Bueno, partamos por no sé si lo más reciente, pero sí lo que ha marcado la jornada. Estuvimos muy atentos ante la comparecencia de Nicolás Maduro ante los tribunales allá en Estados Unidos, donde él se declara un prisionero de guerra, donde su defensa básicamente apunta a la ilegalidad del proceso, ¿no? A la ilegitimidad de todo esto. Y sienta un precedente de cara al 17 de marzo probablemente. ¿Todo esto crees tú que tiene algún peso de cara al 17 de marzo, perdón? Creo que lo que tenemos que tener claro es que la caída de Maduro, que es un hecho histórico, impensado hace algunos años, no significa que ha terminado el régimen. Acá tenemos que pensar, Josefa, que son 25 años de chavismo, con un declive desde el 2014 hacia adelante, pero que está en todos los poderes del Estado, enquistado en las instituciones y con redes también criminales. En consecuencia, la reconstrucción de Venezuela es una tarea muy compleja, no solamente económica y social, es también moral. Y quienes creen que este fue un paso definitivo, esto fue un paso necesario, pero de ninguna manera suficiente. Y ya estamos viendo que hay ciertos actores que son claves, que han permanecido en el poder, como es Delcy Rodríguez, hay que ver qué pasa con Diosdado Cabello, con López. Y a la vez, esta no es una operación, como podríamos pensar en el pasado, como la invasión a Irak. No hay un despliegue, una presencia de Estados Unidos en terreno terrestre. La oposición venezolana, en su mayoría, no está en Venezuela, los líderes. Entonces, claro... No está jugando el rol de oposición. Exactamente. Digamos. Entonces, enfrenta esta situación, Estados Unidos dice, ¿quién tiene el control, al menos parcial, de un país descontrolado? Y entiende que, por lo menos en esta primera etapa, necesita el chavismo si quiere llevar una transición relativamente ordenada y pacífica. Claro, en definitiva, uno se pregunta cuál es el mensaje implícito que desarrollan este tipo de acciones. Cuando Nicolás Maduro está enfrentando a la justicia en Estados Unidos, estamos viendo una Asamblea Nacional que reelige a su presidente, tenemos una presidenta encargada que está juramentando, donde pareciera ser que en Venezuela las cosas están manteniendo la normalidad o la continuidad. Imagino yo que esto también... busca dar un mensaje al chavismo y busca dar un mensaje quizás a los propios venezolanos de orden, de control, de seguimos alineados, acá nada se ha desordenado, no hay un vacío de poder, esta es la continuidad, ¿no? Sí, yo creo que una tesis que me hace sentido es que una cosa es el discurso público, Delcy Rodríguez llamando a los ciudadanos, hablando que había sido secuestrado Maduro, y otro lo que ocurre tras bambalinas. Y Estados Unidos sabe que necesita un relativo control, porque si se produce un vacío de poder efectivo, eso puede devenir en un caos que al final del día el remedio es peor que la enfermedad. Un caos que genere una nueva presión migratoria, que efectivamente constituye una amenaza a la seguridad regional y por lo tanto pueda tener también un impacto en la política interna, en los niveles de aprobación de Trump. Entonces, hoy yo creo que la palabra, Josefa, es pragmatismo, es arriarse con los bueyes que tenemos y después se podrá pensar en un plan un poco más de largo plazo, donde yo apuesto que si logra Delcy Rodríguez alinearse con Estados Unidos, seguramente va a negociar también su salida en el mediano plazo. Ya, abordemos justamente el rol de estos personajes, de Delcy Rodríguez, hoy día designada como presidenta encargada, y de su hermano, ¿no? De Jorge Rodríguez, que ha sido históricamente el hombre fuerte del chavismo, parte esencial del círculo de hierro, del círculo más cercano de Nicolás Maduro. ¿Cómo se perfilan de aquí en más, de aquí en adelante, estos dos personajes, hermanos además? Yo pienso que hay dos escenarios posibles, hay muchos grises entre medio. Uno, el que te mencioné, se cumple el plan de corto plazo de Estados Unidos y el chavismo que está en el poder, representado por Rodríguez,
se allana y cumple las instrucciones para ir preparando el camino. El otro escenario es el de enfrentamiento entre estos líderes, entre estos actores, donde Diosdado Cabello genera un enfrentamiento con Rodríguez y con López, y eso genere lo que ha advertido Estados Unidos, una nueva reacción y más violenta desde el punto de vista de la fuerza, el uso de la fuerza de parte de Estados Unidos. Y eso claramente sería un escenario mucho más complejo, mucho más delicado, porque podría abrir caminos muy inciertos. ¿Qué podría provocar? Porque hasta ahora parecen mostrarse muy alineados, ¿no? Más o menos, independiente que llama la atención, por ejemplo, que el ministro de la Defensa aparece más de 24 horas después del ataque y de la extracción de Nicolás Maduro, no solamente a rechazar esto, sino que a darle su apoyo a Delcy Rodríguez, aparece más de 24 horas después. Hoy día Diosdado también se le ve como en la visualidad muy, no sé, ¿te llamó la atención lo que vimos en el juramento de Delcy Rodríguez? ¿Cómo vimos a Diosdado? ¿Cómo vimos a Vladimir Padrino López? Claro, dio la impresión del fenómeno del gato pardo, que todo cambia para que todo siga igual, como una cierta imagen de continuidad institucional, de continuidad operacional. Pero si tú lo ves fríamente, Josefa, lo peor que le podría pasar a Estados Unidos y a Venezuela es que se produjera un shock, una crisis o un caos. Y eso lo tienen presente porque esta intervención, justificada no desde el punto de vista del derecho internacional, sino como un líder, en este caso Maduro, de una red criminal internacional terrorista y por lo tanto una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ha sido una intervención muy distinta a otras que hemos visto en el pasado de Estados Unidos, en términos de que no hay una mayor presencia militar, no hay una presencia terrestre. No nos olvidemos que la base política de Trump, el MAGA, no quiere, y hay una promesa de campaña, que Estados Unidos esté involucrado en conflictos bélicos prolongados, ni menos que la plata del contribuyente americano vaya a financiar guerra. Entonces, sí, también hay un elemento político interno, y si tú lo ves en el discurso de Trump, tiene mucha lógica porque toda la acción que ellos llaman policial respecto a Maduro, la justifica desde el punto de vista que así Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses van a ser más seguros. Sí, lo que pasa es que todo esto que ha ocurrido tiene un montón de carriles en el fondo y tiene un montón de vertientes, ¿no? Donald Trump ha sido súper transparente, más transparente quizás de lo que esperábamos en su discurso después del ataque, donde advierte que finalmente lo que busca es tomar el control del petróleo de Venezuela y de la infraestructura y a través de ello poder recuperar lo que les pertenecía, etc. Ese es el objetivo final. El argumento legal para llegar hasta ahí es la droga, es el narcoterrorismo, este es el vehículo, ¿no? ¿Cómo voy a lograr llegar hasta el petróleo? Es a través del control que yo pueda ejercer sobre este país, ¿no? Esta Venezuela. Pero este control no lo voy a ir a hacer yo, esto es lo que se está entendiendo. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer su propio régimen. Pero bajo mis directrices, es un poco así, ¿no? Y por eso que no le conviene una fisura interna entre los chavistas. ¿Qué podría generar, crees tú, esta fractura, esta fisura entre el círculo de hierro? Porque se sabe que ya podría haber un traidor. Alguien dijo dónde estaba Maduro y posiblemente esté entre los que hoy día estaban en ese juramento. Me parece que lo que podría producir un caos es el quiebre entre estos actores y que las facciones militares, pensemos los 2000 generales que están a la cabeza, se fragmentaran o se fraccionaran de una manera mayor y se generara ahí una suerte de alineamientos con cada uno de los líderes. Porque aquí hay mucho control que es territorial. Y aquí empiezan a aparecer como distintos liderazgos, lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro, pero hay un tema geopolítico que va un peldaño más arriba, que es para entender todo esto que tú mencionabas. Estados Unidos, con su nueva estrategia de seguridad nacional, vuelve a lo que se llamaba la famosa doctrina Monroe, que básicamente se define en esferas de influencia. Entonces lo que dice Trump, en términos simples, es: en este barrio mando yo. En el hemisferio occidental, Estados Unidos es quien tiene el control de los recursos estratégicos y no permite la injerencia de potencias internacionales. Para entender esto, Josefa, yo siempre recomiendo leer lo que ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, que para él esto es una cruzada personal hace más de 15 años. ¿Y qué dice?
Uno, no vamos a permitir la injerencia de potencia extranjera, el caso de China, Rusia, Irán, Hezbollah también menciona, en el control de recursos estratégicos. Dos, quienes toman las decisiones en el barrio, en el hemisferio, somos nosotros, cuando le hizo el parelé a la Unión Europea que dijo, Sí. oiga, ojo con su acción en el Mar del Caribe. Entonces, esa es la gran discusión que hay hoy día. ¿Cómo América Latina se prepara o cómo se va a relacionar con esta nueva doctrina 2.0 o este corolario Trump, que es una de Estados Unidos mucho más asertivo y que no quiere o que está consciente de que en este caso China, que es la principal potencia competidora, está tomando control de ciertos recursos y activos estratégicos en América Latina? Ayer dábamos a conocer, Jorge, también, bueno, las advertencias durísimas que hizo también Donald Trump a Gustavo Petro. Los tenemos, creo, también en gráfica, ¿no? Pero al menos decía que están presididos por un hombre enfermo, que una operación Colombia no le parecía nada de mal. En el propio discurso, incluso en el discurso que ocurrió post extracción de Nicolás Maduro, hizo alusión al Canal de Panamá. Eventualmente se ha hablado de México. Todo esto, sin lugar a dudas, que empieza a generar una tensión mayor y enciende las alertas a nivel regional. ¿A qué señales hay que estar alerta? Porque, claro, no es que se haga... se puede tomar control del hemisferio y limpiarlo de las malas cosas, como ha sido como el objetivo, sin gastar un solo peso y no generando guerras, sino como lo está haciendo en Venezuela, o como pretende hacerlo, porque finalmente esto ha sido una declaración de intenciones nada más. Voy a hacerme cargo de ese país a través de una transición. ¿Cómo? No tenemos idea cómo va a pasar. No tenemos ningún detalle del plan. Pero eventualmente podría hacerlo en Panamá, eventualmente, y tomar control del Canal de Panamá. Eventualmente podría hacerlo, no sé, donde quiera. Para mí lo preocupante es cuando las frases del presidente Trump se dirigen sobre todo a países que viven en democracias, estén con mayor o menor nivel de popularidad los países. Porque si nosotros vemos, Trump ha sido duro con Panamá al comienzo, con el Canal de Panamá, con México. Sheinbaum, una gran mujer, pero el país lo controlan los carteles. Con Colombia, Petro también se transforma en un comentarista político y es provocador. Sí. Porque cuando tú dices su discurso respecto de Cuba, al propio Venezuela, al final del día son dictaduras que han violado los derechos humanos, etc. Pero cuando este discurso tú lo ves como un patrón de conducta en todos aquellos países que o están conmigo o yo los voy a presionar, o la injerencia que ha tenido mediática en algunas elecciones, como la de Honduras recientemente, o los créditos que se atribuye con Argentina, incluso ha mencionado a Chile, claro que es preocupante porque no estamos hablando de un país o una potencia media, estamos hablando de la principal potencia del mundo, y esto con un fenómeno que viene, Josefa, hace ya más de 2 décadas, que es la erosión de todas las normas internacionales y la relegitimación del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Que hoy día pudiera decirse que está alineado con los intereses de haber sacado a Maduro el régimen, pero que obviamente para países como Chile o países medianos preferimos estar en un orden internacional basado en reglas, más predecible, con más diques de contención que lo que estamos viendo hoy día. Es lo que, bueno, y eso lo conversábamos también cuando, en el estudio, digo, cuando recién se conoció la captura de Nicolás Maduro, la operación militar que ocurrió para desarrollar esto. Claro, nos preguntábamos, ¿dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde quedan los organismos internacionales y lo que hemos entendido como límites? Que son los marcos que básicamente hemos entendido como el desde y el hasta lo que nos rige. ¿Crees que esto también marca una nueva era en torno al derecho internacional, a los organismos internacionales que cada vez muestran ser leones sin dientes, Yo con creo que menos es poder? un fenómeno más estructural y de fondo, Josefa, que hoy día se ve nítidamente en el caso de Venezuela. Pero el hecho que el sistema internacional está en la UTI no es un misterio. Que los organismos internacionales hoy son incapaces de resolver los problemas, no fueron capaces en 25 años, o llamémoslo los últimos 15 años, de tener una salida con el tema de Venezuela. Que otro tipo de organismos internacionales en materia comercial, como la Organización Mundial de Comercio, no están resolviendo las tensiones comerciales, habla de un sistema que fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de Guerra Fría,
que hoy no está dando respuestas. Pero que además perseguía, que fue creado también con otro objetivo, ¿no? Sobre todo fue para contener el uso de la fuerza y para contener la acción de las potencias eventualmente. Y de armas nucleares también. Exactamente. Y en ese aspecto sí ha, de alguna forma, claro, pero si lo cumplido su llevamos objetivo, ¿no? claro, pero si lo llevamos a Chile, que es un país sísmico, hay placas tectónicas que ya se están moviendo con fuerza hace tiempo y que en algún momento van a producir un terremoto mayor, y claramente el sistema internacional hoy día está siendo incapaz de procesar los problemas, y desde el punto de vista de Estados Unidos, al final yo hice el trabajo sucio, no lo hizo la comunidad internacional. La salida negociada que se buscó con la administración de Biden, recuerda, Josefa, los acuerdos de Barbados o los intentos diplomáticos de Brasil, Colombia y México, que tenían cercanía ideológica, lo único que consiguieron fue darle oxígeno al régimen, ganar tiempo. Entonces, ese fue un hecho muy importante, porque esos acuerdos tenían el compromiso de que las elecciones iban a ser libres, transparentes, que se iba a reconocer el resultado, y no se reconoció. Y luego Estados Unidos, con la declaración del Cartel de los Soles como una organización criminal, terrorista internacional, construye ya el relato para lo que ellos llaman su acción policial, que es básicamente utilizar las leyes penales extraterritoriales que tiene Estados Unidos contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo y contra organizaciones criminales terroristas internacionales. Sobre lo que se pudo hacer con antelación, Jorge, también se ha cuestionado qué pudo hacer la comunidad internacional y particularmente la región. ¿Había chance que otros países pudieran de alguna manera contribuir a que la salida a todo esto hubiese sido otra, o realmente no había cintura para ningún movimiento y pensarlo se vuelve algo ya naif en todo esto? Claro, el dicho siempre dice que después de la batalla todos somos generales. Claro. Yo, fíjate que de lo que vi, creo que el tridente Colombia, Brasil y México, después del fraude electoral, yo esperé que podrían haber tenido una acción mucho más decidida respecto de Maduro, y fue bastante débil en definitiva. Yo ahí creo que podría haber habido un punto de inflexión, haber buscado una salida, porque a vista de todo el mundo hubo un fraude electoral, los resultados estaban, hábilmente la oposición reunió las actas, y creo que ahí ya fue el punto decisivo. Pero podría haber cambiado el hecho que Maduro, como se ha dicho y coloquialmente, se haya robado las elecciones. ¿Eso podría haber...? No, creo que eso podría haber permitido, Josefa, o podría haber allanado un camino real para la salida pacífica de Maduro, pero en definitiva no hubo una voluntad más decidida, y el régimen no tenía ningún incentivo para ceder el poder. Si tiene el control de las armas, tiene el control de las actividades ilícitas, tiene los flujos de dinero, etcétera. Ya, y ahora entendiendo y tomando en consideración la intención, el deseo que tiene Donald Trump, que es, bueno, el objetivo final es el petróleo, las mayores reservas de petróleo del mundo, que están en Venezuela. Para eso necesita que las cosas se mantengan más o menos estables en Venezuela, que estén dirigidas por Washington, ¿no? Y ahí está nos vamos a hacer cargo. ¿Cómo crees tú que Estados Unidos podría hacerse cargo de Venezuela? ¿Cómo crees tú que va a ser ese hacerse cargo? ¿A través de políticas, a través de personas que van a ir literalmente como tipo delegados? ¿Cómo crees tú que podría darse? Esa es una gran pregunta, y como no sabemos muy poco del plan, uno podría especular. Lo primero es tener claro en el corto plazo el quién. Y creo que Estados Unidos dijo, los únicos que tienen el control de un país descontrolado son estas personas, lo que hablamos al comienzo. Sí. Segundo, la magnitud del problema. Esta es una reconstrucción que va a tomar 20, 25 años desde el punto de vista económico, institucional, político, moral. Hay generaciones que han crecido bajo esta anomia, podríamos decir, del régimen. Y lo tercero es que yo pienso que teniendo el control de corto plazo, llamándose eventualmente a elecciones, creo que ese próximo gobierno venezolano va a tener una participación, una injerencia de Estados Unidos en el mecanismo que se estime, que sea muy fuerte. Me cuesta pensar que Estados Unidos, haciendo el trabajo sucio, más allá de las críticas, habiendo logrado algo que no se logró en 25 años, no vaya a tener una injerencia en el próximo gobierno, y obviamente en todo lo que está relacionado a los recursos productivos, a los sectores estratégicos, específicamente el petróleo, y otros también activos de alto potencial, como podría ser
el gas natural derivado de estas enormes reservas de crudo que tiene Venezuela. ¿Y si esto va a tardar 25 años, más o menos, así como abuelo de pájaro, uno dice, ¿por qué la intención tan evidente de hacerlo ahora ya de Donald Trump si él no va a ver los beneficios? Si esto se va a demorar tanto tiempo, ¿o crees tú que va a haber un rédito más próximo a su acción de lo que creemos? Primero hay que entender que Donald Trump no va a la reelección. Por lo tanto, este es un Donald Trump que lo vimos también en materia comercial a comienzos del año pasado, recargado. No está con la calculadora de qué es lo que necesita para reelegirse. Segundo, está con el convencimiento de que el hemisferio occidental es de control de Estados Unidos. Por eso Venezuela es una parte más de esta cadena del eslabón que habla de la esfera de influencia. Y tercero, que es muy importante y nos daría para otro programa, Josefa, es ir retirando, tratar de contener la influencia de otras potencias que han tenido mayor injerencia en América Latina y específicamente el ascenso de China, que ya se transformó en el principal socio comercial de América del Sur y que crecientemente está teniendo control de activos estratégicos en materia de telecomunicaciones, energía, infraestructura, puertos, entre otros. ¿A quién precisamente le vendía, no? Petróleo... El 80% de las ventas de petróleo van hacia China. ¿Qué se vislumbra ahí, crees tú, Jorge? Respecto de China. Respecto de, claro, de este negocio, o sea, si China de alguna forma también se ve afectado por esto, ¿qué podría pasar en esos términos? A ver, la producción de petróleo hoy día de Venezuela es menos del 1% de la producción global. Bajó bastante, un tercio de lo que era pre-Chávez. Y ni hablar de lo que era en los años 70, donde era el 8% de la producción global. De hecho, si tú ves los analistas de mercado, el precio del petróleo sigue moviendo la aguja a Estados Unidos y los países OPEP. Es marginal. Obviamente hay una expectativa de inversiones de empresas petroleras. Entonces, desde el punto de vista del mercado, y además un mercado que tiene una sobreoferta, o sea, una oferta mayor de petróleo que la demanda que existe hoy. China es pragmático, China es de largo plazo, China no es la cultura occidental que ve en las elecciones de los próximos 4 años, sino que ve en el largo plazo. Creo que va a ocupar a favor el argumento de las zonas de influencia y va a volver a su tesis de que Asia es para los asiáticos y por lo tanto esa va a ser su esfera de influencia y eso representa algunos riesgos en conflictos que están abiertos, Taiwán, la situación del Mar del Sur, las tensiones que también tiene con Japón, entre otros, y Rusia aparece también buscando su esfera de influencia, que fue el argumento que dio, recuerda, cuando invade Ucrania, de que la OTAN estaba ya tocando la puerta de Rusia y por lo tanto estaba entrando en su zona de influencia, que es toda esa zona de la Europa del Este, de los países bálticos, como lo hemos visto. ¿Cuánto es sostenible ese equilibrio de estas 3 zonas de influencia? Es la gran pregunta porque esas zonas de influencia finalmente dependen de que haya 3 potencias que se ponen de acuerdo y basta que una u otra no cumpla y eso puede venir obviamente en una crisis mucho mayor si uno hiciera una prospectiva así a varios años o a varias décadas hacia el futuro. Bueno, vamos a seguir siempre analizando los alcances, ¿no?, de este hecho histórico que ha marcado el inicio del 2026 y seguramente lo hará dentro de las próximas semanas, los próximos meses. Por lo pronto vamos a estar súper atentos también a lo que pasa el 17 de marzo con esta nueva comparecencia. Jorge Esat, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.